Les agradezco a todos mucho la participación. Somos en estos momentos 74 personas. Coméntenle a los compañeros la posibilidad de también escucharlo después a Norberto en nuestra página del SENAF. Así que bueno, Norberto, yo no tengo más que agradecimiento hacia usted, no solo por este espacio, sino por todo lo que ha contribuido a la SENAF de Río Negro en este tiempo. Así que no puedo más que agradecerle en nombre de los 1.360 y algo que somos, el acompañamiento que hemos tenido desinteresado y que nos habla muchísimo de su posición ética respecto a las infancias. Así que muchísimas gracias por este espacio. ¿Sí? Le dejo la palabra. Muchas gracias, Roxana. Es una satisfacción realmente la invitación recibida a través de Roxana para poder tener un espacio de encuentro, de algunas reflexiones que yo he creído oportuna ordenar y comunicar, y fundamentalmente la ocasión para establecer un diálogo bajo estas características que nos da la tecnología y sobre la cual tenemos que hacer el máximo de aprovechamiento para que cada una de estas instancias que se presentan nos sigan permitiendo crecer en lo colectivo, en lo institucional y también en lo personal. Y me ha parecido oportuno y desde esta historia previa de conocimiento de SENAF de Río Negro, una historia previa que es una página en mi modestísima trayectoria, pero en todo caso consecuente, de construcción de derechos y fundamentalmente interpelando y construyendo en el interior de los sistemas públicos, donde se generan las políticas que finalmente van a tomar el rumbo correcto a favor de la promoción y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o toman un rumbo por el cual se distancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Son dos caminos. Muy difícil encontrar un tercero. Hay quienes pretenden suponer que se puede construir un tercer camino. Mi experiencia es que en materia de derechos humanos y de derechos de los niños en particular, es muy difícil un camino intermedio. O se establecen decisiones y políticas y acciones que se orientan progresivamente en la dirección de favorecer el reconocimiento de esos derechos. Y es como la utopía. Uno da un paso para acercarse y sin embargo tiene que dar un siguiente porque no está más cerca. Y los derechos de alguna manera siempre nos están exigiendo un paso más hacia adelante. Pero es el paso de la construcción de la vida digna y de la vida digna temprana. Y por lo tanto, trabajar en esa dirección representa precisamente las posibilidades más cercanas a transformar el despojo que muchas veces sufre niños, niñas y adolescentes, transformarlo en condiciones dignas de vida y desarrollo. Y está el otro camino, que proviene también
muchas veces desde las políticas públicas, donde los organismos encargados de velar y proteger los derechos de los niños eligen tomar distancia, ignorar la existencia de necesidades e incumplimiento de los derechos, y casi siempre esas características se pretenden disimular, casi nunca se exhiben, porque es muy difícil justificar una actitud de políticas públicas de espalda a los derechos de los niños, por lo tanto, el camino es muchas veces el de procurar enmascararlas. Yo creo que una de las grandes decisiones de los últimos años que he tenido oportunidad de compartir en nuestro país ha sido la decisión en el gobierno de Río Negro de jerarquizar el espacio de políticas públicas destinados a la niñez y la adolescencia. Creo que la ley, primero estableciendo la responsabilidad del Estado como garante de derechos y luego elevando a la jerarquía de Secretaría de Estado con rango ministerial al CENAF, evidentemente ha sido una de las decisiones en materia de comportamiento de políticas públicas de mayor envergadura. Pero a su vez las decisiones en este plano son insuficientes si solo adquieren el formato normativo, si adquieren el formato orgánico, pero su contenido no es coherente con ese formato. Por lo tanto, el gran desafío, una vez logrado las normas que colocan al Estado en situación de constituirse realmente en garante de derechos, el gran desafío es bajo qué contenidos se va a generar ese objetivo. Y los contenidos tienen algunas claves. Una clave es la construcción de equipos. Es muy difícil un proyecto institucional de políticas públicas basada en el enfoque de derechos que pueda prescindir de la enorme, de la gigantesca, diría yo, tarea de construir precisamente la conformación de equipos. Y la conformación de equipos no es suma de personas, no es suma de profesiones en un espacio determinado, territorial o físico. Esa es una parte de la conformación de equipos. Pero tal vez el mayor nivel de exigencia de un equipo interdisciplinario es cómo traduce los objetivos generales de la institución en una práctica concreta en el ámbito territorial en el cual se desenvuelve o en el espacio institucional en el que tiene su competencia. Entonces, primer clave a mi juicio es que la conformación de los equipos van definiendo en gran medida si la mejor letra de una norma legal se va a traducir en correctas políticas o solo estarán bien escritas pero no tendrán correspondencia con la práctica.
la conformación de equipos que profundizan su compromiso de conectarse con la realidad de los sectores que están con mayores niveles de vulnerabilidad e ir construyendo respuestas en lo posible anticipadas al agravamiento de las situaciones y cuando no es posible evitarlas, atenderlas tempranamente. Y cuando se atienden tempranamente, seguramente se ahorra muchísimo sufrimiento. Y cuando por las diversas razones no se puede llegar tempranamente y se llega con el avanzado proceso de deterioro de derechos, el proceso restitutivo, reparatorio, es una tarea de gran envergadura, pero que también corresponde a un organismo que está velando por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En cualquiera de los tres niveles, entonces, sea en el nivel de la prevención primaria, sea en el nivel de la prevención secundaria o en la atención del inicio de una situación que va lastimando condiciones sociales, psicológicas, emocionales, ambientales, físicas, y que necesitan, por lo tanto, de la mano solidaria del Estado, o bien cuando se han instalado situaciones críticas, víctimas de violencia, víctimas de maltrato, víctimas de abandono, o de situaciones que han generado sufrimiento sostenido y necesita el proceso reparatorio, en cualquiera de los tres niveles, cuando el Estado tiene una actitud de conjunto, de equipos conformados, es posible encontrar las respuestas más adecuadas. Yo he dividido esta charla con esta introducción que creo que todos ustedes entienden perfectamente de por qué el énfasis en el equipo, porque un equipo cuando llega al momento de una emergencia se pone a prueba. Se pone a prueba a un equipo si está integrado, si está comprometido con su escenario social en el que interviene cotidianamente, o simplemente está de observador y de tránsito. Se pone a prueba en una emergencia si la conducción es solo una conducción que le da formato institucional al organismo, o es una conducción que se pone al frente de sus equipos y conduce un proceso de presencia activa del Estado frente a la emergencia. Y el país y el mundo, hace varios meses está en emergencia, como no antes lo habíamos visto. Nuestras generaciones, lo más cercano que tenemos en la memoria es la epidemia de la poliomielitis en el año 1955-1956. Y estaríamos hablando solamente de una porción muy pequeña comparable con lo que está representando la pandemia del coronavirus. Frente a la pandemia, el Estado Nacional y los estados provinciales, con sus matices, no me voy a detener en ellos, adoptaron un criterio. El criterio fue que el Estado debía estar activo, presente, solidario
y con un principio ético fundamental: que todas sus medidas fueran en la dirección de reducir el impacto de la pandemia tanto en enfermedad como en mortalidad. Y esto, frente a una pandemia producida por un virus desconocido, científicamente sin respuestas preexistentes, me refiero sin vacunas, sin tratamientos establecidos con los protocolos internacionales, representó en cada rincón del mundo un gran desafío para los estados. Y es muy interesante ver cómo algunos estados que hace algunos años creyeron que cuanto más chico mejor, cuanto menos presente, menos molestaba a la sociedad. Estados que suprimieron gran parte de su capacidad de respuesta a las necesidades porque supusieron que las leyes del mercado iban a dar las principales respuestas. Entonces redujeron sus inversiones en salud, dándole mucho más espacio a lo privado que a lo público. Redujeron sus niveles de inversión en educación, dándole más espacio a la mercantilización. Los niveles de la investigación científica en países muy avanzados quedaron prácticamente ligadas al sector privado. Y la inversión en investigación biológica descendió notablemente, se dice muy poco de esto. Los estados invirtieron mucho más en investigación tecnológica que en investigación biológica. En la reducción de la investigación biológica es una de las razones por las cuales encontraron al mundo más desarrollado, no a nosotros, a los más desarrollados del hemisferio norte, en tan pobres actitudes y capacidades de dar respuesta. Países de más alto nivel de desarrollo que colapsaron en 20 días sus sistemas de salud y tuvieron que optar si los respiradores los utilizaban por igual o los utilizaban selectivamente. Y tuvieron que optar en ponerle el respirador a quien tuviera mayor expectativa de vida y quitárselo a quien tuviera menos. Imposible de imaginar países de altísimo desarrollo debiendo tomar ese tipo de decisiones. Nuestro país en la emergencia tomó la decisión más correcta, que es aquella que debe ser leída en términos éticos más que de política. Y la decisión ética fue minimizar el impacto, achatar la curva de desarrollo de la circulación del contagio, prolongarla todo lo posible y ampliar las capacidades de recursos en los sistemas de salud altamente deteriorados nacionalmente en el último periodo. ¿Por qué menciono estos temas? Porque a mi entender y en el conocimiento que me permito asumir de CENAF de Río Negro, la emergencia ubicó a CENAF en una actitud, o encontró a CENAF en una actitud de equipos altamente comprometidos, de una conducción
dispuesta a no replegarse en la situación pandémica, y esa conducción no dispuesta a replegarse, alentando y acompañando para que los equipos en cada lugar mantuvieran un alto nivel de compromiso con su comunidad, con los niños más vulnerables, pero también cuidando al máximo a sus propios recursos humanos. Al extremo que, hasta donde tengo entendido, de los 1000 largos trabajadores de SENAF, tengo entendido que solamente una persona tuvo contagio, y si no me equivoco fue el ingeniero Jacobasi. Me corrigen ustedes si me estoy equivocando, pero cuando otros organismos se replegaron, sus equipos se disfuncionaron y las necesidades comunitarias derivadas precisamente de las funciones de esos organismos quedaron desatendidas. Por lo tanto, la primera consideración es cuál fue la actitud de SENAF. Cuando digo SENAF, digo sus equipos en territorio, sus equipos en las instituciones, sus conducciones intermedias, sus conducciones de coordinación regional, local, y su conducción central, provincial. ¿Cuál fue la actitud? La de organismo activo y comprometido. Y creo que ustedes, que son los verdaderos actores, yo estoy haciendo nada más que una lectura de lo que ustedes han sido capaces de hacer, han generado durante este periodo lo que a mi juicio son 4 componentes principales que luego nos va a llevar a analizar las lecciones aprendidas de este periodo. En primer lugar, me parece que debe ser valorado el grado de presencia en territorio que los equipos han tenido y están teniendo durante el curso de la pandemia. Cuidándose, pero cuidando también a los niños, niñas y sus familias. En segundo lugar, estar presente no solo para compartir la inquietante situación social, familiar, individual que genera la pandemia, sino también para dar respuesta a necesidades, desde las más básicas hasta aquellas que necesitan de protecciones especiales. Quiero decir, si tuvieron que repartir, distribuir alimentos, lo hicieron y contribuyeron con eso a un grado de requerimiento indispensable precisamente para garantizar la sobrevivencia. Pero cuando tuvieron que atender situaciones de violencia intrafamiliar, donde había niños y niñas comprometidos, también estuvieron presentes para brindarle la protección especial que la situación requería. Y cuando tuvieron que articular para que en el ámbito de la comunidad no crecieran las situaciones de conflictividad, la han hecho en las difíciles circunstancias en que estamos en muchos lugares viviendo. No se me escapa, por ejemplo,
que muchos de ustedes trabajando en Bariloche son testigos cotidianos, no del Bariloche de las placas de televisión, no del Bariloche de las postales. Son testigos del Bariloche que aumentó exponencialmente el número de familias en asentamientos, en condiciones muy precarias de vida, en condiciones en donde efectivamente el asentamiento está ligado a situaciones de toma de tierras que van acompañadas de bajísimos niveles o nulos niveles de servicios básicos. Y por lo tanto la complejidad de la tarea es mucho mayor que frente a una comunidad que puede disponer de condiciones ambientales y de vida, de hábitat medianamente adecuadas. No tengo duda de que aquellas ciudades que de pronto, de no tener más noticias de la presencia del coronavirus que la que transmitían los medios de comunicación, de pronto se encontraron que vecinos y vecinas, por migración o por circulación interna, se contagiaban y enfermaban. Y Río Negro, en varias de sus localidades, debió empezar a convivir con la presencia del virus. Esto pudo haber sido un factor que hiciera retroceder a los equipos, pero sin embargo, los equipos, sabiendo cuidarse y cuidando a los demás, se mantuvieron presentes, y muy presentes en aquellas localidades en donde la presencia de la circulación viral estaba visiblemente en actividad. Por lo tanto, el planteo, y estoy mirando porque me he hecho una agenda, por eso miro a un costado. Por lo tanto, creo que al plantear estas respuestas, surge el segundo eje de análisis que yo quisiera compartir con ustedes, que son las lecciones aprendidas. Todavía estamos en un tiempo donde cuesta bastante pensar en términos de lecciones aprendidas, porque en realidad seguimos en emergencia, seguimos teniendo por delante enormes tareas que cumplir, desafíos que atender, pero aún así, el camino recorrido hasta aquí, en cualquiera de la multiplicidad de temas, algunos los acabamos de nombrar y otros están seguramente en el registro de trabajo de sus equipos y de cada uno de ustedes, permite obtener enseñanzas. Y esta es una de las grandes virtudes que tienen que tener los equipos que tienen la responsabilidad de trabajar en las políticas públicas, que es el aprendizaje sobre su propia experiencia. Tenemos un movimiento de pantalla, ¿no? ¿Ustedes también lo ven así o soy yo? No, ahora volvió normal, pues. Yo creo mucho en la formación continua. Creo que las distintas profesiones, académicas y no académicas, las diferentes tareas que se asumen dentro de las políticas públicas, particularmente de niñez y adolescencia,
necesitamos de mantenernos en un continuo de formación, de una formación que nos permita dos objetivos en paralelo: mantenernos activos en la información de las nuevas corrientes de pensamiento o corrientes de pensamiento que nos permiten poner el mayor nivel de sintonía con la actualidad, aquellos componentes aprendidos con anterioridad, pero que hay que actualizarlos. Porque la actualización conceptual también permite innovar, permite trabajar planificadamente y no improvisadamente, permite obtener nuevas líneas de trabajo porque se corresponden con nuevos campos de análisis crítico de la realidad. Y cuanto más agudo es el análisis crítico de la realidad, mayores son las posibilidades de aportarle a esa realidad respuestas innovadoras. Y el segundo componente paralelo a este no proviene solo de la lectura o de la actualización bibliográfica, proviene del aprendizaje de la práctica, de cómo la práctica nos enseña, de cómo cada una y cada uno de nosotros aprendemos de nuestra propia experiencia. Para lo cual, el primer punto, la clase 1, es valorar la experiencia, es ponerla en un lugar de reconocimiento para que este sea a su vez un camino de exploración sobre el cómo, el qué y el para qué de cada una de las actividades que desarrollamos. Por lo tanto, la formación continua es una combinación entre actualizaciones conceptuales y aprendizajes de la práctica institucional, profesional, con la cual desarrollamos nuestra tarea. Y si esta segunda parte tiene la capacidad de realizarse con modalidad colectiva, va a ser mucho más aprovechada. No es solamente individual el aprendizaje. El aprendizaje, si proviene de la capacidad de análisis colectivo, logra efectos muy importantes en el mejoramiento de la calidad institucional con la cual se trabaja. Me parece que de las lecciones aprendidas, nosotros deberíamos pensar que el escenario que le sigue a la pandemia, hoy llamada la pospandemia, no tiene fecha. No tenemos claridad, no solamente de plazo, no tenemos claridad sobre cuáles van a ser las características de la pospandemia. Pero podemos suponer algunas cosas, sí podemos suponer algunas cosas. Podemos suponer que va a haber niños, niñas que durante este periodo han vivido de una manera inquietante, con algunos temores,
podemos suponer que en lo prolongado de situaciones de cuarentena, de aislamiento, se han generado situaciones no siempre bien contenidas por los mayores en el ámbito familiar y que por lo tanto podemos suponer que se han estructurado o al menos se han establecido vínculos que han sufrido modificaciones. Sí, podemos suponerlo. Podemos suponer que muchos más hogares que hasta ahora han perdido el ingreso necesario para sostener lo imprescindible de la vida cotidiana, y sí, podemos suponerlo. Si la economía efectivamente está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Y esto tiene una repercusión fundamentalmente en sectores que ya vienen con ingresos muy escasos o dependiendo de la labor diaria para un ingreso cotidiano. Y esto, por lo tanto, aumenta los niveles de vulnerabilidad. Podemos suponer que los adolescentes que vivían la experiencia educativa institucional desde espacios muy vulnerables en este periodo tal vez no conectaron por ausencia de recursos con los medios técnicos que se implementaron con rapidez para darle continuidad educativa a los distintos niveles del sistema de educación. Pero podemos suponer que muchos adolescentes, estoy hablando más del 40% en el país, no tienen en su casa ni notebook, ni tablet, ni PC. Y que de pronto la conexión es un teléfono que hay en la casa, pero hay 5 personas en la casa. Y la conexión con el docente ha sido muy difícil. Y hubo muchos docentes que advirtieron que ya no era tan importante trabajar en los contenidos de su respectiva asignatura, sino trabajar sobre los vínculos con sus alumnos. Porque lo que veían que se deterioraba no era tanto el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, sino que el deterioro tenía un circuito mucho más riesgoso, que era el aislamiento, y que es precisamente un dato de la socialización que está seguramente en una etapa diferente en la pospandemia. Podemos seguir dando situaciones. Ha aumentado el número de situaciones extremas, me refiero a suicidio adolescente, atribuible a una variedad de situaciones, no es una única situación. Pero cuando ocurren varias de estas condiciones extremas de autoagresión, no podemos dejar de ignorarlo. Importantísimo que frente a este dato de la realidad, que trascendió de la provincia, que llegó al Ministerio de Educación de la Nación como una de las preocupaciones, me refiero al suicidio adolescente, la conducción de SENAF se puso
al frente del tema. Se puso al frente del tema con un criterio de políticas públicas, que era la de crear condiciones intersectoriales para atender la problemática, no del suicidio como tal, que es llegar tarde, sino la idea del suicidio, de las sensaciones que conducen al suicidio, para poder precisamente trabajar con alertas tempranas y evitar estas situaciones. Se crea esta mesa intersectorial que seguramente tendrá sus dificultades, seguramente yo no conozco detalles, pero puedo suponer, hay organismos del Estado más sensibles unos que otros, pero el tema no quedó oculto. El tema no quedó para que se oscurezca dentro de la memoria colectiva y fuera desapareciendo como preocupación. Se lo visibilizó y se puso sobre la mesa la iniciativa de que el Estado asumiera una actitud activa frente al tema. También es cierto que vamos a una realidad en donde el distanciamiento por un tiempo prolongado va a seguir siendo una forma de convivencia. El distanciamiento no es nuestra práctica habitual, mucho menos la de los niños, las niñas, y mucho menos la de los adolescentes, que son naturalmente gregarios y que tienden precisamente a participar de su vida cotidiana en los colectivos y que nos preocupa cuando se aíslan de lo colectivo. Y ahí ponemos la atención porque está aislado. Bueno, lo cierto es que vienen de un periodo prolongado de aislamiento. Y lo cierto es que el futuro va a tener que mantener criterios de distanciamiento y que por lo tanto tendremos que darle a ese necesario distanciamiento, tendremos que darle también capacidad de riqueza de encuentro. Así como hemos sido capaces de dar alimento para quien no tenía para comer, tendremos que ser creativos en encontrar capacidad de encuentro en el distanciamiento social preventivo. No es desconociendo las normas que se han dictado en materia sanitaria como vamos a contribuir a la salud colectiva. Es conociendo estas medidas, pero en el interior de esas medidas con la creatividad suficiente para que efectivamente no solamente evitemos circulación eventual de contagio, sino que además recuperemos las situaciones de prolongado niveles y tiempos de aislamiento que se han generado y de distanciamiento que se mantendrá seguramente por un tiempo más largo y que aún no sabemos a ciencia cierta ni cuánto es el tiempo que durará estas medidas de distanciamiento, pero lo que sí sabemos es que no vamos a ser espectadores de un distanciamiento que dañe los vínculos entre niños, niñas y adolescentes. Vamos a ser activos, como lo fueron en los peores momentos, buscando fórmulas que permitan que el distanciamiento se preserve, pero el encuentro también se preserve. Y entonces la creatividad formulada como equipo de elaboración de trabajo, como equipo de territorio, como equipo
institucional, seguramente en la intersectorialidad, con organizaciones sociales, territoriales, que también están preocupadas por los chicos, chicas y adolescentes de sus barrios, tengan coordinación en estas medidas. Tal vez lleve tiempo volver a la canchita de fútbol de 11 contra 11, o tal vez no, veámoslo. Ahora, si tiene que ser porque las condiciones sanitarias autorizan, lo que tendremos que preguntarnos es cuál es la mejor manera para que se ejerza esa libertad de poder volver al campito de fútbol. Muchos sectores, muchos no, algunos sectores han interpretado que las medidas sanitarias destinadas a mitigar y controlar la circulación del virus constituyen medidas restrictivas de los derechos individuales. Y me permito sobre esto hacer un comentario. Y lo voy a hacer en términos más generales que locales. En el derecho internacional de los derechos humanos está explícitamente establecido que frente a las emergencias de distinto tipo, catástrofes naturales, migraciones incontroladas como la del 2018, el pasaje de Asia a Europa, o una pandemia como la actual, frente a situaciones de esta naturaleza, en realidad lo que corresponde es darle prioridad a los derechos colectivos. Y los derechos individuales quedan subsumidos en los derechos colectivos. Cuando quien reclama por derecho individual, que está cansado de la cuarentena y la pone en riesgo a su vida, y además la de terceros, en nombre de una utilización del derecho a su libertad, en realidad lo que está desconociendo es el sentido básico del bien común. Y hay dos aspectos que definen los derechos humanos: el respeto por la dignidad humana y el logro del bien común. Si uno u otro está ausente, los derechos humanos se desploman o solamente quedan como una buena escritura. De modo que también con este debate nos vamos a encontrar. También con esta discusión con chicos y chicas. Ahora, hay cosas muy notables. Lo comentaba, creo que en la anterior conversación que habíamos tenido con un pequeño grupo de funcionarios. En el informe que hizo UNICEF en el mes de fin de abril, comienzo de mayo, destaca que el 97% de los adolescentes consultados en la encuesta tenían una actitud de aceptación respecto de las medidas de aislamiento. El 97%. Había conciencia, claramente la hay. Más aún, uno escucha a menudo discusiones donde los padres pícaramente quieren violentar la norma destinada al aislamiento, y los que frenan la conducta son los chicos de la casa.
Son los adolescentes que dicen, no, no, no. Yo también quiero ver a la abuela y la extraño, y extraño a mis compañeros, pero sé que no tengo que salir. La conciencia crítica en este campo ha sido de mucha mayor celeridad de entendimiento en las jóvenes generaciones que en las generaciones adultas. Y si el Estado, y en este caso el organismo especializado, conecta con esta comprensión que las jóvenes generaciones han hecho de este bien común, que son las medidas de aislamiento preventivo, y las acompaña de iniciativas de encuentro con todas las protecciones del caso, estaremos trabajando en la dirección que los propios adolescentes han ido mostrando en todo este periodo. ¿Cuáles son? Voy terminando, me dijo 40 minutos, yo cumplo, Roxana, 5 minutos más. Roxana. 10 minutos más para que pueda terminar, no se preocupe, unos 10 minutos más no hay problema. 10 minutos. ¿Cuáles son mis recomendaciones? He conversado de estos temas genéricos. Y cuando digo recomendaciones, estoy hablando en términos muy informales. Estoy diciendo, nadie mejor que ustedes y la conducción institucional para decir cuáles son los caminos. Pero en base a todo lo que he compartido hasta hace unos segundos, me permito 4 recomendaciones poner por lo menos en consideración. La primera de ellas es en periodo actual y en post-pandemia, CENAF es y seguirá siendo el órgano rector del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Río Negro. Este no es un título, mucho menos un título honorífico. Este es un gran desafío. Sobre la espalda de Roxana, no es que pesa una mochila, sino que pesa la gran responsabilidad de que es la cabeza de un sistema. Y para ser la cabeza de un sistema, seguramente lo que necesita es que el conjunto de los integrantes del órgano rector tengan plena conciencia en cada uno de sus lugares, en cada una de las localidades, tengan muy presente que son cada uno de ustedes los principales responsables del funcionamiento local del sistema de protección integral de derechos. En el último tiempo, la emergencia ha naturalmente puesto en un plano de cierta secundariedad la condición de sistema de protección integral de derechos. Efectivamente, cuando hay una emergencia,
de pronto se suspenden, para tomarlo en términos hospitalarios. Si hay una emergencia, se suspenden los consultorios externos no urgentes, se suspenden las operaciones programadas, se modifica la programación de los servicios de un hospital para atender la emergencia. Es cierto que en este último tiempo se habla mucho menos del sistema de protección integral. Mi opinión, si me la permiten dar como recomendación, es reafirmar la condición rectora de CENAF en la construcción y desarrollo del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Río Negro. El instrumento del Consejo Provincial, que ha tenido sus bemoles, no es el caso de detenernos en ello, sería bueno que no olviden en su agenda esta contribución que tiene que dar el CONAF, es justamente la de facilitar el desarrollo de este sistema de protección integral, que no puede prescindir del componente de educación, no puede prescindir del componente de salud, hoy menos que nunca, no puede prescindir de la voluntad política de los intendentes o intendentas de cada localidad. Quiero decir, el sistema no es una suma de fragmentos, es una combinación integrada de distintas niveles de organización que van encontrando complementariedades con formato de cooperación y en función de garantizar derechos. Poner en el horizonte garantizar derechos, estos no están suficientemente garantizados, seguramente el sistema de protección integral no está funcionando en su mejor potencialidad. Nos cuesta mucho y nos va a seguir resultando de complicada la institucional. ¿Por qué? Porque venimos de una larga tradición fragmentada, donde lo que correspondería a la CENAF era atender lo que no atendía educación ni salud, era un universo aparentemente pequeño de situaciones de protección especial. No, ya no es así. La ley nacional, la 26061, y la ley provincial ya no dice eso. Ya habla de que CENAF es el órgano que tiene la responsabilidad de generar la integralidad de las políticas que cada uno ejecuta en su respectiva competencia. La segunda recomendación es profundizar el trabajo territorial de los equipos. Yo creo que el tiempo que viene necesita más que nunca de la presencia en el territorio. Esto no desconoce, cuando uno habla con énfasis del territorio, no desconoce que hay situaciones que deben ser asistidas y contenidas por fuera del territorio, porque los derechos de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, lo están requiriendo y por lo tanto será el espacio institucional el que los proteja. Pero estas sabemos que son medidas excepcionales, sabemos que son el último recurso, sabemos que son
por el menor tiempo posible y por lo tanto es de utilidad necesaria cuando no existe otra alternativa. La inmensa mayoría de nuestra capacidad como equipos es de conectarnos con la vida cotidiana de los pibes y las pibas en las distintas localidades, con los más vulnerables y dentro de su mayor vulnerabilidad, con mayores oportunidades para brindarles respecto del ejercicio de sus derechos. Cuando uno piensa en Bariloche, por volver a Bariloche, o antes se dijo Choel, podríamos tomar cualquier localidad. Por supuesto que hay un sector de chicos y chicas que tienen garantizados sus derechos sin necesidad que el Estado concurra a protegerlos. Aunque a veces también pareciera que no necesitan, y sin embargo sus vidas están atravesadas silenciosamente por factores que los dañan silenciosamente y no trascienden, porque la estructura económico-social del grupo familiar actúa como un enorme paraguas de protección. Quiero decir, particularmente la violencia en cualquiera de sus formas no es un patrimonio de la vulnerabilidad social económica. La podemos encontrar en los ámbitos donde no es la escasez económica la principal preocupación, sino la escasez ética es la principal preocupación. Pero vamos a conectarnos seguramente con muchísimos chicos y chicas que o han visto reducidas sus capacidades familiares en términos económicos, o han visto durante este periodo debilitamiento en los vínculos internos y que los ha dañado de alguna manera. Con ellos tendremos que trabajar y recrear, y los espacios territoriales tendrán que multiplicarse en este sentido con enorme vocación, tanto de servicio como ya lo tienen, como de innovación respecto de prácticas que seguramente habrá que actualizar. El tercer aspecto que quisiera plantear es el de profundizar las estrategias de prevención. Y en este sentido me parece que este tiempo de pandemia es una de las enseñanzas que nos puede dejar, que podemos obtener de la experiencia, buenas líneas de trabajo, acciones que las podemos desarrollar en niveles de prevención primaria, pero también en niveles de prevención secundaria. Quiero decir, creando condiciones para que las situaciones de vulnerabilidad no se traduzcan en pérdida de derechos, o bien cuando existe una situación donde los derechos están siendo afectados, se pueda lograr una más rápida corrección a la situación y no dejar que avance y se profundice. Esto es la prevención secundaria. Y la terciaria es cuando el daño está instalado y tenemos que recurrir a medidas excepcionales, saber que lo hacemos con las características que hemos mencionado hace unos minutos. Último recurso, por el menor tiempo posible y con las mejores condiciones
de atención de que tengamos capacidad. Y como cuarto punto, creo que también es un tiempo para que, ya habiendo mencionado las posibles líneas de trabajo en materia de protección especial con medidas de internación, también profundicemos las medidas alternativas a las institucionalizaciones. Sé que está desde hace mucho tiempo en la agenda de SENAF y que Roxana en este sentido lo tengo muy presente, ha hecho grandes esfuerzos para lograr que se multipliquen medidas alternativas a la institucionalización y prevalezcan aquellas medidas que mantienen al ámbito familiar como el ámbito de preferencia ante la necesidad de una situación de separación del niño o niña adolescente de su ámbito familiar habitual. Y creo que las medidas alternativas tenemos que multiplicarlas en este próximo periodo, y la multiplicación también es una derivación de profundizar el trabajo territorial. Y por último, y no menor por ser el último, creo sinceramente que en cada localidad es de gran utilidad que los equipos discutan, conversen, intercambien sobre la experiencia de estos meses, sobre los aprendizajes de estos meses, sobre los nuevos desafíos que se les presentan bajo nuevos escenarios de mayor o diferente complejidad. Que los equipos se fortalezcan en ese intercambio y que por lo tanto la conducción y las conducciones intermedias de SENAF puedan encontrar en los equipos locales la potencia suficiente para que los proyectos que se han diseñado en cada área y cada estructura de subsecretaría, dirección, las coordinaciones, encuentre mayores posibilidades de implementación. Bueno, estos son los componentes que me parecía de utilidad compartir con ustedes. No los quiero cansar mucho y sí escucharlos, y gracias por la atención que han demostrado. Roxana. Bueno, tenemos algunas preguntas que me han ido mandando desde Roca. La pregunta es que primero hacen un comentario acerca de que en este momento de pandemia hubo un acercamiento, ¿sí? En la dirección de la corresponsabilidad de las instituciones en los momentos de ejecutar medidas de protección de derechos. Pero la pregunta que sostiene la persona que lo hace es que ¿cómo lograr que el sistema de protección salga fortalecido después de la pandemia? Creo que tiene que ver con los 5 puntos que planteo, que veremos cómo nosotros los podemos ir transformando en cuestiones reales, ¿no? Todo de los espacios y demás. Si alguien más tiene una pregunta, nos faltó presentar gente de Río Colorado que está presente. Bienvenida. Para tener que levantar la mano, Río Colorado. Por ahí está. No sé, chicos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, la podemos hacer a través del chat. Erico, levanta la mano. Sí. ¿No? Erico. Sí. ¿Quiere abrir el micrófono, Erico? Hola, buenas. Sí,
A mí me quedaron algunas cosas que estaba escribiendo en relación a, por ejemplo, a esa estadística que da la UNICEF del 97%. A mí me quedó volando si la concientización que tienen los jóvenes es una concientización real en todo el ámbito de la ciudadanía o de cierto sector, porque eso cambia radicalmente las cosas. Mire, las encuestas uno las toma como referencia y depende mucho, como bien lo dice usted, de qué sectores se está ubicando como universo encuestado. En este caso, el dato de UNICEF proviene de una encuesta telefónica a 1.600, 1.800 familias que desde ya tienen un dato, tienen teléfono de línea, con lo cual puedo imaginarme que no están conectándose con los grupos familiares más pobres. No obstante, el dato, entonces, le damos el valor de un universo con características sociales de tener una línea telefónica en su casa. Si uno habla con referentes de los barrios más humildes, voy a tomar mis amigos los curas villeros, con quienes hoy estuve reunido un largo rato antes de juntarme con ustedes. Y los curas villeros, ¿qué dicen? Los adolescentes del barrio son los que más colaboran en la organización. No quiere decir que se queden en su casa, porque además quedarse en su casa es virtualmente imposible. Es imposible por el espacio físico, es imposible porque se crea un clima de muy difícil convivencia. Por lo tanto, la mayor parte de esos chicos están afuera. Ahora, están afuera y tan pronto como se genera una actividad solidaria, digamos dos principales. Actividades de alimentación, comedores comunitarios, merenderos, medidas de higiene, medidas de limpieza, medidas de mejoramiento del medio ambiente. Basta con que los llame el referente del tema para que allí estén en primera línea los adolescentes. La solidaridad también es un modo de entender la conciencia del momento. Seguramente habrá otro grupo que va a la esquina, se junta y si tiene posibilidades toma cerveza. Y seguramente que hay otro grupo de jóvenes que a la misma hora están distribuyendo alimentos para las familias que no tienen con qué comer. Quiero decir, la diversidad está presente. El dato de UNICEF yo lo doy porque está publicado. Hago este comentario del 97% porque así lo han escrito. Pero también traigo el dato de los curas villeros, que dicen, nuestros principales aliados en los barrios para las medidas solidarias son las y los adolescentes y las mujeres. Bien, perdón, sí. La idea, hacemos dos preguntitas más, dos aportes que han realizado porque se va a extender mucho el tiempo. Muy bien. Hay un aporte que trae Rocío del área de admisión de Viedma. Ella comenta que sobre el papel que han desempeñado y desempeñan, no, esa Rubén de Roca es. Esperen porque se me
se corre rápidamente el aporte. Rocío de Viedma plantea que quizás, en cuanto a la aceptación de medidas, ella va a la misma línea que usted, Norberto, porque plantea que desde la admisión se visualizó que los adolescentes son los que cumplían y aceptaban estas normas, generando en algunas situaciones un diálogo constructivo con sus progenitores. Y que en algunos casos se dio la mejora del vínculo con los mismos. No obstante, la falta de recursos económicos era un nuevo eje a intervenir, que creo que es algo que que necesitamos nosotros hacia el interior de CENAF empezar a discutir nuestra intervención territorial. Estoy hablando, chicos, por la situación puntual, necesitamos intervenir. Pensarlo, empezar a pensar mucho más, porque nosotros no hacemos asistencia como forma de intervenir, lo hacemos en algunos casos, pero bueno, no podemos desconocer el aumento de la demanda y en algunas localidades se ha triplicado y hemos podido ir aumentando esta necesidad, pero se complejiza. Y la segunda línea es que Milena plantea que considero que la conformación de equipos es fundamental en este contexto de pandemia. Nuestro abordaje necesita de la presencia, por tal razón, en este contexto de pandemia, nos vimos obligados a... esperen que... Se corre porque van escribiendo y va subiendo el comentario. Uno de ellos plantea el papel que han desempeñado y desempeñan las organizaciones sociales en el territorio de pandemia, para no dejarlo pasar, y Milena plantea, la articulación ha sido un pilar fundamental en este tiempo, ¿sí? Y termino acá con las preguntas, porque si no, no vamos a poder ir planteándolas a todas. Rescato esto, la intervención y el trabajo en algunos lugares con organizaciones ha sido muy interesante, se han iniciado, se han fortalecido en otras, el tema de las organizaciones quizás es algo a abrir desde nosotros como CENAF en esta nueva conformación del contexto. Y el tema económico, la situación en la cual ya vamos observando el panorama que se va perfilando, nuestro lugar como CENAF, como organismo rector del sistema de protección en este nuevo contexto, ¿no? Serían esos dos últimos aportes que han hecho. Si usted quiere cerrar, Norberto. Bien, a mí me parece que estos aportes que acaba de leer Roxana confirman que hay una corriente de opinión entre ustedes y sus colegas que me parece a mí están coincidentes en 2 o 3 aspectos que son claves para lo que también yo quería transmitir. Es el carácter fundamental de fortalecer los equipos, el escenario de complejidad que se presenta, con niveles de mayor vulnerabilidad económica, el carácter territorial de CENAF de gran valor y la condición de órgano rector de las políticas públicas de la provincia en materia de protección integral de derechos. Me parece que los temas que se han planteado confirman de que el conjunto, por lo menos de los que están acá en la reunión, están orientados en esta dirección, y por mi parte yo me siento muy feliz
de que efectivamente ustedes estén pensando precisamente con esta orientación, que Roxana consolida este trabajo. Como dice Soledad, el trabajo articulado nos ha permitido acompañar a los niños, creo que sigue diciendo, y efectivamente, creo que los niños que han tenido contacto con los equipos de CENAF son niños que han sentido la mano solidaria del Estado. Y la mano solidaria del Estado no es una mano fría, es una mano cálida, es una mano amiga, es una mano que lo aleja de los mayores riesgos y lo acerca a sus mejores oportunidades y potencialidades. Y también hay sectores del Estado que se descuidan y que lastiman. Y cuando eso ocurre, también tiene que estar dentro del Estado organismos como CENAF para proteger a aquellos niños que a veces son víctimas de violencia institucional, como ya hemos visto en otros momentos, y particularmente Bariloche ha sido testigo de situaciones extremas en este plano. Y también he visto cómo CENAF, frente a esas situaciones de violencia institucional, no ha elegido el silenciamiento, sino que se ha puesto en la cercanía del dolor, de la pérdida de la vida, en este caso de Rafael Nahuel, y en la cercanía de una comunidad que sintió esa muerte por la espalda como un cachetazo a toda una comunidad puesto en el corazón. Y entonces quiero decir con esto, para ir terminando, el lugar de CENAF es un lugar que tiene que ser necesariamente la cara y el brazo extendido del Estado provincial, y ustedes, como representantes de ese espacio, son los que lo hacen posible, lo vehiculizan, lo concretizan, y creo que tenemos por delante un tiempo complejo, pero muy bien preparados para enfrentarlo y llevar adelante los objetivos. Y le agradezco mucho, Roxana, la invitación, y a todas y todos ustedes, muy feliz de haber compartido este momento. Y gracias, Laura, porque dice muchas gracias, Norberto, y yo le digo a ustedes muchas gracias a cada una y cada uno por haber compartido este espacio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Norberto. Muchas gracias, bueno, Norberto. Subimos dentro de poco esto para que puedan verlo todos los compañeros y compañeras del resto de CENAF. Muchas gracias por el interés, por participar, por las preguntas. Y bueno, nos seguimos viendo en nuestro lugar, que es el territorio. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo, nos vemos pronto. Chau, chau.